Muy buenas tardes, quizás noches para la mayoría. Les saluda el doctor Josué Grajeda y tendré el gusto de compartir con ustedes la clase Introducción al Ministerio. Bueno, tenemos material para trabajar, pero quizás algo de lo que más puedo poner a la disposición de ustedes son los 32 años de experiencia ministerial pastoreando una congregación, además de algunos años anteriores participando como laico en la congregación donde tuve oportunidad de servir por mucho tiempo. Así que vamos a tratar de tener un buen tiempo de aprendizaje mutuo en esta materia y el día de hoy vamos a dar inicio con la primera semana. Y para eso quiero compartir con ustedes eh, una página, ¿verdad? Unas láminas que podrían ayudarnos a a poder comprender un poquito mejor el tema que vamos a tratar el día de hoy. La clase es MS 763, Introducción al Ministerio de Grace, y vamos a comenzar dando una breve introducción de esta materia. Eh, Básicamente vamos a abarcar, por lo menos en esta primera clase, tres aspectos importantes: el llamamiento al ministerio, la naturaleza del ministerio y los peligros del ministerio. Esos son los tres temas relevantes que vamos a tratar de abarcar. Y el primero de ellos es el llamamiento al ministerio. El llamado al ministerio. El llamado de Dios al ministerio vocacional es diferente al llamado de Dios a la salvación y al llamado dado a todos los cristianos. Realmente todos tenemos un llamado y todos tenemos una vocación, pero cuando hablamos de un llamamiento al ministerio estamos hablando de algo más puntual. Es un llamado a hombres selectos para que sirvan como líderes en la iglesia. Para servir en tales áreas de liderazgo, los receptores de este llamado deben tener una seguridad de que Dios los ha seleccionado. Por ahí tenemos que empezar y tal vez ustedes se pregunten cómo puedo obtener esa seguridad y en qué momento puedo sentir que fui llamado al ministerio, pero vamos a tratar de ir respondiendo a estas dudas sucesivamente mientras nos adentramos en la clase. El reconocimiento de esta certeza descansa sobre cuatro criterios, el primero de los cuales es la confirmación del llamado por otros y por Dios a través de las circunstancias de proveer un lugar para ministrar. El segundo criterio es la posesión de las habilidades necesarias para servir en áreas de liderazgo. El tercero consiste en un profundo deseo de servir en el ministerio y la cuarta característica es un estilo de vida caracterizado por la integridad moral. Un varón que cumple con estas cuatro cualidades puede descansar en la certeza de que Dios lo ha llamado al liderazgo vocacional cristiano. Son palabras de James George en John MacArthur, Ministerio Pastoral. Así que son cuatro áreas y las cuales vamos a ir analizando poco a poco: la seguridad de que Dios te ha seleccionado, la confirmación del llamado a través de otros y por Dios, un asunto muy importante, la posesión de habilidades y herramientas que debe de tener el ministro y la integridad moral. Bueno,
hablemos un poquito de las dimensiones del llamado pastoral. En primer lugar, el llamado a la salvación. Quien busca identificar su llamado al ministerio vocacional, primeramente debe estar seguro de que es llamado para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 13 y verso 5, dice lo siguiente: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Verdad? Estoy en Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces aquí hay una seguridad. El llamado de la salvación supone igualmente un llamado a servir. En Efesios capítulo 2 y versículo 3, por ejemplo, 2:10, perdón, 2:10, se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Corintios, perdón, Efesios 2:10. En tercer lugar, el llamado al liderazgo involucra a hombres dotados de dones entregados a la iglesia por el Señor de la iglesia. En Efesios capítulo 4 y verso 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el verso anterior dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, estas son personas, son regalos que Dios da a la iglesia, y uno de ellos es el ministerio pastoral. Bien, el llamado interno es un resultado del acercamiento interno o del poder que se obtiene del Espíritu Santo, que con el tiempo acerca a un individuo al llamado externo para el ministerio en la iglesia. El llamado externo es un acto de la comunidad cristiana que por determinado proceso confirma el llamado interno. Eh, en otras palabras, una persona que tiene un llamado, tiene un acercamiento por medio del Espíritu Santo a Dios. Este individuo, en realidad, siente ese llamado interior y exterior. La comunidad cristiana le confirma, eh, porque hay un proceso en el cual las personas le van aceptando como líder, y que él va desarrollándose como un ministro que sirve a esa congregación. Cuatro preguntas sobre si tienes o no tienes el llamado al ministerio. La, la- el, en primer lugar, tienes que preguntarte: ¿existe confirmación? La confirmación al ministerio. La confirmación es de dos tipos: confirmación de otros y confirmación de Dios. En Hechos capítulo 16 y versos 1 y 2, vemos que tanto la comunidad como Pablo habían visto que Dios usaba a Timoteo y lo confirmaron públicamente. Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Uno va dándose cuenta realmente de que tiene ese llamado porque la gente lo aprecia a uno. La gente entiende que uno tiene un llamado ministerial. Y luego viene la confirmación de ese ministerio. En Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 14, eh, se nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía,
con la imposición de manos del presbiterio. Llega un momento en que esta persona ya ha sido aceptada por cierta congregación y llega el momento entonces en que hay imposición de manos de parte de un liderazgo. La confirmación de Dios se ve por los dones, el deseo de servir y las circunstancias para proveer de un lugar para ministrar. Entonces aquí tenemos la confirmación del ministerio. Diríamos que eh, hay un acróstico en inglés, call, que resume los 4 pasos. Traducido al español sería confirmación, habilidades, anhelo y vida de la persona. Confirmación, habilidades, anhelo y vida de la persona. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, si realmente tenemos llamado al ministerio, es: ¿existe confirmación? Confirmación de Dios, confirmación de las personas. En segundo lugar, ¿existen habilidades? Y aquí eh, Dios llama a hombres para realizar tareas específicas. En Efesios capítulo 4 y versículo 12 que acabo de leer, Dios le da dones a los hombres, es decir, da hombres con dones a la congregación. Eh, Ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La habilidad para el ministerio es algo sagrado y es muy distinta de los talentos naturales, la sabiduría o la enseñanza de este mundo. Las funciones del ministerio son instructivas, pastorales y administrativas. Son instructivas porque, como acabamos de leer, la función básica de un pastor es instruir, es equipar, preparar a los santos para el servicio. Se hace con la enseñanza y con la predicación. En 5:17 de Primera de Timoteo, eh, se nos dice: eh, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La función básica, entonces, es instruir y se hace con la enseñanza y la predicación. Eh, Dice en el capítulo 4 y verso 11, eh, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Entonces, hay aquí elementos que se conjugan que nos ayudan para la enseñanza, para preparar a los santos. También son pastorales. En Hechos capítulo 20 y verso 18, en Hechos 20:18, Pablo se está despidiendo de los ancianos eh, de Éfeso y tiene algo que quiere decirles. Hechos 20:18. Dice: cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en la enseñanza. Primera de Pedro 5:2 también habla de que el pastor debe alimentar a su rebaño, cuidar al rebaño de los ataques del enemigo. También hay actividades administrativas y una función básica del líder es la supervisión. En Hechos 20 y verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por
todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. De manera que la función básica del líder es la supervisión. Gobernar debe de hacerse con el ejemplo, como lo menciona Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. En este caso, eh, el apóstol, el apóstol Pedro dice claramente, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley, de la grey. Eso quiere decir que el líder, el pastor, debe enseñar primariamente con su ejemplo. Nada es más impactante que el ejemplo de vida. Y esto es básico para el ministerio pastoral. Entonces, habilidades. Dios le ha dotado de habilidades. Tiene usted la capacidad de enseñar, de instruir, de ayudar a otras personas, básicamente con el ejemplo. Esta es otra pregunta que debemos de contestar. En tercer lugar, existe anhelo. La palabra traducida eh, en 1 Timoteo 3, eh, el que anhela obispado, a noble oficio aspira. La palabra anhelo es oregomai. Significa estirarse uno para poder tocar o agarrar algo, buscar o desear algo. La segunda palabra que habla de un impulso interno en 1 Timoteo 3:1 es epitumeo, un verbo que significa poner el corazón de uno sobre deseo, lujuria o avaricia. Sanders nota que el objeto deseado no es el oficio, sino la obra que se realiza a través del oficio. Este deseo interno debe ser tan firme que el líder aspirante no pueda visualizarse siguiendo otra cosa que no sea el ministerio. Hay que notar que la palabra epitumeo, que es anhelar, que poner el corazón de uno sobre ese deseo, también esa palabra se usa para hablar de lujuria o de avaricia. En ese sentido, el ministro también desea y quiere alcanzar aquel oficio, pero no meramente el oficio, sino la obra que se hace a través del oficio. Biquet dijo, si puedes estar feliz fuera del ministerio, mantente fuera. Pero si el solemne llamado ha llegado, no huyas. ¿Anhelas el ministerio? ¿Es imposible para ti funcionar en alguna otra vocación? ¿Solo te ves en el ministerio? Si tus respuestas a estas preguntas son sí, un área más es crítica para determinar tu llamado al ministerio. Debo decir que yo tengo como vocación primaria, soy arquitecto, pero el Señor me fue dando un llamado al ministerio y llegó un momento en que ese llamado fue irresistible y tuve que dejar de lado mi profesión para servir como pastor. Ese es el anhelo que uno debe de sentir. Sientes ese anhelo, tienes el llamamiento. ¿Existe estilo de vida de integridad? Aquí estamos tocando una fibra muy importante, porque la Biblia dice más acerca de lo que un líder debe ser que lo que debe hacer. Philip Brooks, un prominente clérigo del siglo XIX, dice, lo que el ministro es mucho más importante de lo que es capaz de hacer. Por lo tanto, lo que da fuerza es lo que le da fuerza a lo que hace. A la larga, el ministerio es lo que somos tanto como lo que hacemos.
En otras palabras, lo que debemos de decir aquí es que el fuero interno, la integridad, marca la vida del líder. Si nosotros con una mano escribimos, pero con el codo estamos destruyendo lo que escribimos, manchamos lo que escribimos, no vamos a ningún lado. El ministerio debe de corresponderse con una vida limpia. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Note, un ojo para uno y otro para el ministerio. Ten cuidado de ti mismo y del ministerio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento debían practicar elaborados procedimientos de lavado y limpieza, así como ofrecer sacrificios por sus propios pecados, antes de poder ministrar a favor del pueblo. En Hebreos capítulo 5 y versículo 3, por ejemplo, se nos dice, y por causa de ella se debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por los pecados del pueblo. Entonces, ¿cómo podría interceder por otros cuando sus propios pecados no habrían sido cubiertos? Entonces, nosotros no podemos interceder por otros ni ayudar a otros cuando estamos manchados de pecado. El ministro que tiene pecado tiene un lastre, tiene un gran peso que cuando sube al púlpito lo jala, no le permite ser auténtico. Los líderes del Nuevo Testamento deben tener vidas que establezcan el modelo para el resto de la iglesia. La Biblia no es un libro de texto, sino un manual para transformar la vida de quien aspire al liderazgo. El precio del liderazgo cristiano es la santidad, óigame bien. No hay sustituto para ello. Santidad o no podemos ejercer el ministerio. Esto es importante porque muchas profesiones basta con que uno tenga el título académico. Los políticos pueden tener muchos títulos y ejercen sus funciones, pero a veces su vida de integridad, tienen dos esposas, han sido varias veces casados, tal vez no tienen una buena familia, algunos hasta pueden tener algunos vicios internos y siguen siendo y están ahí y la gente de alguna manera les respeta porque para ellos eso no es importante. Pero en el ministerio, la santidad lo descalifica a uno totalmente. Si uno no tiene una vida de santidad, está descalificado. La falta de santidad descalifica. El precio del liderazgo es la santidad. Una vez un amigo me preguntó, ¿cómo te digo? Licenciado, arquitecto, doctor, eh, y algunas otras cosas que mencionó. Y yo le dije, la profesión que más me cuesta llevar es la de pastor. Cuando me dicen pastor me siento muy honrado, más que cualquier otra cosa, porque eso conlleva, implica llevar una vida de santidad. Y eso es decir mucho. En segundo lugar, observemos la naturaleza del liderazgo. El liderazgo en la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, los que son ancianos también son pastores. No hay diferencia entre los pastores y los ancianos. Se perjudica seriamente la vida de una iglesia en la que no se reconoce y no se practica esta enseñanza de la palabra de Dios. Eh, Cada anciano pastor ha de alimentar, cuidar, proteger, guiar a los miembros de su congregación. Y cada uno ha de trabajar y para llenar las necesidades de Primera de Timoteo 3. Viene y puede ser que se le suban los humos, como decimos, y empiece a socavar el ministerio de los pastores.
Tenemos que entender que la pluralidad del liderazgo implica que todos pastoreamos a un nivel. Siempre hay un pastor que tiene mayor preparación, mayor tiempo para dedicarse a la oración y al estudio de la palabra, y a ese hay que pagarle. Pero eso no significa que los demás ancianos no sean pastores. Pero también debemos de tener cuidado que los que son ancianos no usurpen o no vean como competencia al pastor general de la iglesia. Es un poquito complicado porque esto ha traído muchas diferencias en las iglesias. Ahora, la naturaleza del liderazgo de la iglesia queda plasmado por el significado de los tres nombres con que se conoció a los líderes: anciano, obispo y pastor. Los nombres solo hacen distinción en las funciones que desempeñaron las personas, pero se refiere al mismo grupo de líderes. Eh, por otro lado, anciano enfatiza la madurez y la experiencia del individuo y se hace referencia a la responsabilidad de apacentar la iglesia del Señor. Entonces, la palabra anciano habla de madurez, de experiencia. Y la palabra obispo puede traducirse como supervisor. Expresa los deberes y responsabilidades de un pastor, uno que vela, que vigila la vida y las necesidades espirituales de los creyentes. Ahora, ser supervisor no significa ser jefe, no significa venir y ver qué cosas están malas y caer encima. Más bien, un supervisor es una persona que se coloca al lado de los demás para ayudar en las necesidades espirituales de los demás creyentes. No es un puesto de mandamás, sino es un puesto de servicio. La palabra pastor viene, el nombre viene asociado con pastor de ovejas. Involucra las actividades de alimentar, proteger, guiar y cuidar. Entonces, estas son las tres, se refiere a la misma persona: pastor, anciano y obispo. La diferencia está más o menos en las actividades que realizan: madurez y experiencia del anciano, supervisión, vigilar la vida y las necesidades espirituales del otro, en el caso del obispo, y el pastor, que involucra actividades de alimentar, proteger y cuidar. Pastor, el nombre pastor viene de pastor de ovejas y es el que más describe las actividades de líder espiritual. Pastorear involucra las actividades de alimentar, proteger, guiar y cuidar. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, reyes y los profetas tenían la responsabilidad de ser pastores espirituales de Israel. En Efesios 4:11, Pablo combina el don de enseñar, pastor maestro. Realmente van juntos. El pastor debe ser maestro. Y en muchos casos el maestro también debe ser pastor. Este nombre es muy conocido en las iglesias evangélicas, pero generalmente se refiere a una o dos personas que son las que tienen, son líderes destacados en la congregación, en la iglesia. Bien, ahora bien, los ancianos son pastores, pero no todos los pastores son ancianos. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los que son ancianos son pastores, pero no todos los pastores son ancianos. ¿Por qué? Porque un maestro de escuela dominical es un pastor, pero tal vez no es anciano. En la iglesia hay líderes juveniles, maestros, consejeros y otros que practican y tienen el don de pastor y sin embargo no son ancianos de la iglesia, pero sí son pastores. Pastorean un pequeño grupo. Por ejemplo, un líder de una célula asume el pastorado.
Entonces, pastor habla de experiencia. El nombre pastor viene de el pastor de ovejas y es el que más describe las actividades del líder espiritual. Pastorear involucra las actividades de alimentar, proteger, guiar y cuidar. Por otro lado, anciano tiene que ver con experiencia, la responsabilidad de alimentar la grey. El vocablo anciano tiene trasfondo judío porque cada sinagoga fue dirigida por un grupo de ancianos. El nombre enfatiza la madurez, la experiencia. No se indica edad, pero sí madurez y cualificaciones especiales. Obispo es un supervisor, vela, vigila las necesidades de la congregación. Obispo es una palabra de extracción griega, episcopos, que puede traducirse como supervisor. El término expresa los deberes y las responsabilidades de un pastor. Entonces, estos tres elementos nos hablan de líderes de la iglesia. Las diferencias en los nombres solo tienen que ver con algunas responsabilidades que los líderes desempeñaron. La NBI traduce todos los nombres como líderes, salvo algunas excepciones. Entonces, aquí tenemos el tema, ¿verdad?, de lo que es los líderes de la iglesia. Ahora bien, los dones espirituales, estos han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13. Deducimos aquí que el pastorado es un don. Dios le ha dado a cada creyente por lo menos un don. Un don es una habilidad, una capacidad espiritual que contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Eh, el don de pastor, por ejemplo, en la iglesia, Dios ha hecho una maravillosa provisión de dones para la edificación de los miembros, por lo que algunos tienen el don de pastor, ya sean hombres, mujeres o jóvenes. Otros creyentes tienen otras capacidades como evangelizar, enseñar, mostrar misericordia, ofrendar, servir, etc. De manera que las personas que tienen este don deben ejercitarlo para animar a otros creyentes, aun cuando no tienen el puesto. Un maestro de escuela dominical tiene probablemente el don de pastor, pero quizá no tenga el puesto como anciano, pero debe ejercitar su don. Los pastores están llamados a cuidar, a guiar, a dirigir a la iglesia, como lo hace el pastor general de la iglesia mediante la exhortación, la enseñanza, el estímulo, el ánimo, la orientación y sobre todo con su ejemplo. El nombramiento. Tener un don no es necesariamente haber sido nombrado. A nadie se le nombra maestro, pero si tiene el don, enseña. Así el que tiene don de pastorear, pastorea sin esperar ser nombrado. Los dones espirituales. La Biblia habla de dones de hablar. Al que habla, el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, de pastor maestro, de evangelista, de apóstol o misionero, según Efesios 4:11. Hay un hilo fino en el tema del apostolado, pero aquí entendemos que el don es aquella persona que tiene la capacidad de ser misionero, plantar iglesias y supervisarlas. Quizás ahora se ha tergiversado mucho el asunto del apostolado, pensando que es un puesto de liderazgo.
pero eso tiene que ver más con las ideas mezquinas y carnales de algunas personas que quieren dominar sobre otros, pero no ejercer el don propiamente. Están también los dones de servicio, el que sirve, el don de servicio, las dádivas, el liderato, la misericordia, el discernimiento de espíritus, el don de ayudar, el don de administración. Hay dones de señales y prodigios, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, el de interpretación de lenguas. Entonces, estos son otro tipo de dones. Bien, ahora Dios ha provisto a la iglesia de muchos dones para su edificación. Algunos hombres, mujeres y jóvenes tienen el don de pastor. La persona que tiene el don de pastor debe pastorear, aun cuando no haya sido nombrado pastor. Si tiene el don, pastorea. Las personas que tienen este don deben animar, cuidar, guiar y dirigir a la iglesia o a su grupo, como lo hace el pastor mediante la exhortación, la enseñanza, el estímulo, la orientación y sobre todo con su ejemplo. Entonces aquí tenemos algunos elementos de lo que son los dones espirituales. Los peligros del ministerio. Hablemos un poquito de los peligros del ministerio. No entender la naturaleza espiritual del ministerio es fatal. Dios es espíritu, dice Juan 4:4. La palabra es de naturaleza espiritual. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Nuestros enemigos son espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La NBI traduce este versículo porque no tenemos lucha contra personas, que ese es un problema que tenemos a veces en las iglesias y creemos que la lucha es entre personas, pero realmente es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hay dos peligros en este aspecto. Primero, ignorar a nuestro adversario. Al que vosotros perdonáis, yo también, pero porque también yo lo que he perdonado, si, al, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, 10, 11. Sobreestimar nuestro adversario. Ese es el otro problema. Primero, ignorar el adversario que tenemos. Y el otro problema es sobreestimar el adversario, creyendo que posee los atributos de Dios. Eso no es cierto. Haciendo el tema central de nuestra predicación o nuestra conversación. Y muchos hablan de demonios, demonología, de Satanás, pero quizás se le está dando demasiada importancia, cuando realmente Satanás es un ser ya vencido. Eh, Sobreestimamos a nuestro adversario usándolo como excusa por nuestras malas decisiones, ¿sí? Que Satanás me tentó. Entonces, tenemos una caída y le echamos la culpa a Satanás cuando realmente nosotros mismos quizás hemos tenido la culpa. Los resultados son de índole espiritual. Nosotros no convertimos a nadie. Es por eso que una persona que es evangelista y no se convierte en nadie no debe sentirse mal, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a convertir personas. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Nuestra tarea es predicar. No podemos forzar a nadie para que trabaje sin paga o con paga para el ministerio. No podemos forzar al pueblo de Dios para que asista a ninguna actividad. No podemos forzar a nadie para que diezme ni para que ofrende.
No podemos hacer que alguna persona se arrepienta y cambie de actitud. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros damos cero resultados. Primera de Corintios, capítulo 3 y versos 6 y 7, dice lo siguiente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento. Debemos de entender que es Dios el que da el crecimiento. Es como una planta. Nosotros la regamos, nosotros le quitamos los bichos que entorpecen el crecimiento, pero la planta crece por sí sola. Es decir, nuestra tarea es regar la planta. Nuestra tarea es limpiar la planta, pero no hacer crecer la planta. Esa es tarea de Dios. Eh, nosotros no podemos producir nada. Nuestro rol es de colaboradores con Dios y no de dueños. El verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces, ahí tenemos que los resultados son de índole espiritual. Entendiendo esto, será muy importante para nuestro ministerio. Segundo, otro de los problemas es servir a Dios sin Dios. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí de lo que nos está hablando es de que la única manera de alcanzar el éxito en el ministerio es estar unidos a Dios. Separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. En tercer lugar, apoyarse en la sabiduría propia y no en la sabiduría espiritual. Este es otro gravísimo problema por el cual a veces enfrentamos o atravesamos los líderes. Primera de Corintios capítulo 2 y versos 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, nuestra sabiduría propia no es lo que marca el ministerio, sino la espiritual. Haremos muy mal si nosotros creemos que es nuestra propia sabiduría lo que nos permite el éxito ministerial. Otro de los errores es manejar mal las presiones del ministerio. La crítica de otros no siempre es mala. Puede ser necesaria para darnos cuenta que estamos dañando a otras personas. Puede ser un instrumento de autoevaluación. Cuando una persona nos critica, debemos de poner un poco de atención para ver si no de verdad tiene razón. La crítica mala debe ser enfrentada con sabiduría, sin bajar al terreno de la carnalidad. Hacerlo con amor y teniendo prudencia a la hora de actuar. En tercer lugar, el rechazo. Hay miembros que nos abandonan o que no les gusta nuestro estilo o la persona que somos. Bueno, yo me he dado cuenta de que a lo largo de mi ministerio hay personas que se han ido de la iglesia y nos abandonan. Pero también me he dado cuenta que hay otras personas que llegan a la iglesia de otros lugares. Y me he dado cuenta
que muchas personas que nos abandonaron en determinado tiempo regresan, porque fueron a dar una vuelta y no encontraron lo que realmente recibían en esta congregación. De manera que no debemos de ponernos tristes o manejar mal las presiones del ministerio, sino esperar en Dios. Bueno, otro elemento es la traición. El confiarle a algunos miembros de la iglesia nuestras cargas personales muchas veces nos puede perjudicar. Yo no digo que no tengamos amigos a quienes les podamos comunicar y decir algo, alguna debilidad o algo que nosotros estamos cargando, pero hay que tener cuidado porque muchas veces las personas traicionan a sus líderes. La falta de apoyo, la primera razón por la cual los pastores dejan su ministerio es porque la gente de la iglesia no está dispuesta a seguir la misma dirección y la meta que tiene el pastor. En Esdras, en los primeros, en el capítulo 1 y los primeros versículos, eh, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de vosotros, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Aquí tenemos un líder que recibió realmente el apoyo de la gente, pero muchas veces esto no se da. El otro aspecto con el que luchamos, la otra presión, es la soledad. ¿Quién es mi amigo? ¿En quién puedo confiar? Si le cuento a otro pastor mi problema, me irá a criticar, le dirá a otros o me tratará de otra forma en el futuro. Entonces, realmente la situación del pastor es a veces complicada. No le puede contar incluso ni siquiera a un amigo pastor porque tiene la pena de perder la confianza de esa persona o que le cuente a otros. El cansancio. El 50% de los ministros no duran más de 5 años en el ministerio. El 70% sintió el llamado al ministerio antes de comenzar ese ministerio. Pero después de 3 años como pastores, solo el 50% siguió sintiendo el llamado. Hace poco estaba dando una conferencia a pastores y un amigo mío que ha sido anciano y miembro de la iglesia, le dieron un tiempo, él vende Biblias y pasó al frente y dijo, eh, admiro al pastor Josué porque ha permanecido más de 30 años pastoreando una iglesia. Yo fui pastor también, dijo, pero 3 meses aguanté y me fui. Y la verdad es que no para todos es este ministerio. Eh, Muchos ministros no duran más de 5 años, especialmente con iglesias que ya son antiguas o tienen ciertos, ciertos vicios del pasado. El 70% eh, siente el llamado al ministerio antes de comenzarlo, pero después de 3 años, solo el 50% mantiene ese llamado. Otros peligros del ministerio.
Dejarse esclavizar, es decir, comprar por el pecado. La incredulidad, cuando vienen a nuestra mente dudas. Es bueno tener dudas, pero esas dudas debemos de ventilarlas con el Señor. El materialismo, muchos ministros se dejan llevar por el materialismo y cuando empiezan a pedir más de lo que realmente se les puede dar, entran en una etapa materialista. Algunos van a los extremos. El sensualismo, es decir, la exhibición personal, el dinero, el poder, las mujeres. Estos últimos tres elementos han sido grandes problemas para los ministros. Algunos los corrompe el dinero, extraen de las ofrendas o bien piden y piden y piden para sus propios deseos. Otros el poder, el ejercer dominio sobre otros. Y uno de los flagelos más llamativos últimamente, por decirlo así, es el de las mujeres. Muchos ministros han caído en pecado a causa de esta situación. La falta de comprensión de la victoria sobre el pecado, Romanos 6. Estamos co-crucificados. Fuimos transferidos del reino donde el pecado nos esclavizaba al reino del Señor Jesucristo. Somos corresucitados. Hemos sido trasladados al reino de Cristo para que vivamos una vida victoriosa. De manera que, como dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Con esto, mis queridos hermanos, hemos concluido la primera semana y hay ahí muchos temas para la reflexión. Esperamos que esto nos sirva para poder recapacitar, para poder repensar, para poder afirmar y confirmar nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima. Saludo para todos.